eh, pues teniendo en cuenta que estamos viendo Efesios y que estamos dando la introducción, porque pues hasta ahora estamos en la introducción con estas profecías que tienen que ver con Ezequiel 36 y 37, porque pues nos ayudan a entender mucho más lo que Pablo está queriendo decirnos a través de las escrituras, ¿vale? Pero antes de entrar directamente en lleno a Efesios, pues vamos a orar, ¿sí? Y ahí iniciamos y seguimos directamente con terminando la profecía de Ezequiel, que quedamos en la interpretación que da el mismo Ezequiel acerca de los huesos secos y que es realmente es algo grandioso a entender, ¿no? Entonces, pues empecemos, oremos e iniciamos, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por permitirnos estar en este día de reposo, el permitirnos contemplar, añorar, meditar en tu palabra, incluso entender lo que tú estás haciendo a través de tu palabra, a través de lo que tú nos dices y nos enseñas, Padre, y no solo eso, sino cómo se conecta en nuestro diario vivir, Padre. Ayúdanos a transformar nuestras vidas, a seguir directamente contigo y a conocerte aún más, Padre. Te pido que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que nos instruyas a lo largo de esta carta de Efesios, Padre. Te doy gracias en nombre de Yeshua. Amén y amén. Recordemos que en la clase pasada estábamos viendo los primeros 14 versos, que es donde se habla, los 14 primeros versos de Ezequiel 37, donde se habla directamente de esa visión, ¿sí?, que tuvo el profeta Ezequiel acerca de esos huesos secos, ¿no? Esa visión de él estar directamente parado en un valle donde solo encuentra huesos, calaveras y distintos huesos de las diferentes partes del cuerpo humano, ¿no? Entre las costillas, las piernas, es decir, solo huesos del fémur, de los dedos y todo esto, ¿no? Entonces, pues es un lugar sombrío, un lugar de muerte, un lugar que, pues a quién le gustaría estar, a ninguno, ¿no? Y aparece el Eterno y le dice, sopla sobre estos huesos secos y vivirán, ¿no? Y ahí es cuando toman carne, cuando empiezan a tomar tendones, venas, todos los sistemas que nosotros necesitamos para poder existir, ¿no? Que son como 5, si no estoy mal. Eh, y se empieza a formar todo eso hasta que quedan literalmente con carne, quedan todo, pero ¿qué dice Ezequiel? No tienen vida. O sea, tienen todo, tienen cerebro, corazón, todo lo que nosotros necesitamos, pero no hay vida. Y esto se conecta incluso con la creación del hombre. ¿Sí? Es como el renovar realmente lo que se perdió en el jardín del Edén. ¿Qué le dice Dios? Di al Espíritu, le dice a él, profetiza, hijo de hombre, profetiza y di que venga aliento, que venga el soplo de los 4 vientos y sople sobre ellos vida. Muy parecido a lo que pasó en Génesis cuando se da la creación de Adán, sí, que es que sopla el eterno aliento de vida sobre Adán. Y pues acá de los 4 vientos, pues sabemos que el espíritu no sabe, no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Y pues con toda esa multitud de gente que estaba allí, que necesitaba aliento del Eterno, pues viene Dios y sopla sobre ellos y les da vida, ¿no? Eso es más o menos en resumidas lo que habla esos 14 versos de los primeros 14 versos de el profeta Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer la siguiente parte, que es donde Dios mismo le da la interpretación a Ezequiel y le muestra lo que realmente quiere decir esa visión. O sea, siempre y a lo largo de mi estadía en diferentes iglesias, este capítulo, estos primeros 14 versos, lo trataban de
interpretar de diferentes maneras, pero curiosamente nunca leían del verso 15 en adelante para entender esta profecía, lo cual vamos a leer ahorita, ¿sí? En un segundo les comparto. Vamos a utilizar esto. Entonces les voy a compartir, dice en el verso 15, ¿sí? Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Bueno, acá empieza hablando de dos palos, dos casas, ¿sí? Recordemos que en la Biblia dos palos y estos dos palos están representando a las dos casas. Bien lo está diciendo ahí en el texto. Uno es para ¿quién? Para Judá, la casa del sur, ¿sí? Y dice que el otro es para José, palo de Efraín, casa del norte. Recordemos que José no tuvo herencia, por eso el que tomó la heredad de José, ¿quién fue? Efraín, ¿sí? Efraín tomó el lugar de su padre, ¿sí? Es decir, José no heredó, el que heredó fue su hijo, es decir, el abuelo, hagan de cuenta que ustedes tienen un abuelito o su papá y no les va a decir, venga, le voy a dejar la herencia a ustedes, no, se las voy a dejar a mis nietos, ¿no? Eso fue lo que hizo Israel o Jacob, ¿sí? Eso fue lo que hizo, tomó la herencia y se la dio a sus nietos, a Manasés y a Efraín, el cual el primogénito fue Efraín, ¿no? O es Efraín. Y dice en el verso 17, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno en tu mano. Y quiere decir que después de un tiempo de separación, estos dos palos, estas dos casas que antes vivían peleadas, que antes vivían enfrentadas, ahora van a ser un solo hermano, ahora van a ser un solo pueblo, ahora van a ser solo una familia y van a estar delante de Dios, ¿no? Y dice el verso 18, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, primogénito, las 10 tribus, la casa del norte, y las tribus de Israel, sus compañeros. ¿Por qué dice que las tribus de Israel, sus compañeros? Porque Efraín representa a las 10 tribus, ¿no? Y dice, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo en mi mano. ¿Sí? O sea, él nos va a reunificar, él va a reunificar las dos casas, ya no andarán una cada uno por su lado, sino ahora él es el que las va a tomar y por eso las hará un solo palo y dice, y serán uno en mi mano. ¿En cuál mano? En la mano del Eterno, ¿no? Y dice, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos y les dirás, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, de entre los gentiles a los cuales fueron, recordemos que los arrojó entre las naciones, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Sí? Nunca más se van a dividir en dos reinos. Serán uno solo. ¿Sí? Esto es algo que lo entendemos y lo comprendemos mucho mejor, ¿no? Y sigue diciendo el verso 23.
Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Recordemos que está hablando en tiempo, ¿qué? Futuro. Porque esto todavía no ha pasado, incluso hoy en día todavía no ha pasado, porque ¿dónde vemos las 12 tribus restauradas? Todavía no, ¿cierto? Entonces, acá cuando dice, mi siervo David será rey sobre ellos, está hablando del hijo de David, del descendiente de David, que es Jesucristo, que es Yeshua. Y dice, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y ella habitará en ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David, es decir, Yeshua, siendo descendiente directo, dice, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Eterno, los santifico, los aparto, los consagro a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición para que restaure a todas las 12 tribus? Lo que dice el verso 28. Y sabrán las naciones que yo, el Eterno, los santifico, y estando, ¿qué? Tienen que estar en donde? Permanecer en el santuario de Dios. Dios en medio de nuestras naciones, en medio de nuestro pueblo, en medio de las ciudades donde crecimos o nacimos, Dios allí ha puesto un santuario. ¿Un santuario para qué? Para que nos acerquemos a Él. Un santuario para que estemos delante de la presencia de Él, ¿no? Y esto es muy bonito porque realmente estos dos textos que pareciera que fueran totalmente desligados, tanto los primeros versos donde nos habla de este valle de huesos y ya acá como la restauración de las dos casas, vamos a ver que es uno solo, porque primero Dios lo que va a hacer es la restauración de las tribus del norte que se perdieron, que parecieran que estuvieran muertas. ¿Por qué? Porque tienen que resucitar, tienen que volver. Ahorita, ¿dónde podemos encontrar la tribu de Neptalí, de Zabulón, de Aser, de Gad? De todos estos no los encontramos. Hoy no sabemos dónde están, parecían muertos. ¿Sí? Y muy posiblemente muchos ya han sido reconstruidas, ya su carne está, pero les falta ¿qué? El Espíritu de Dios para que cobren vida. Y eso es lo que nos habla los primeros 14 versos de este capítulo 37, donde empieza la restauración de ¿quién? De Israel. Primero tendrá que ir a sacar a toda esta gente que está asimilada en las naciones, que se perdió, y tiene que volverlas a traer, que se den en cuenta de su identidad, que restauren otra vez su llamado, ¿sí? Porque antes de ser restaurada Israel, ¿en qué se convirtió? En gentil, se perdió, se asimiló, y por eso necesita ser ¿qué? Restaurada. ¿Y cuál será esa condición para que Israel sea restaurada? Pues el retornar a ¿dónde? Al Eterno. Volver a ir al Eterno y ser restaurada y ser limpiadas y ser otras consagradas. ¿Para quién? Para el Eterno. Y pues para eso necesita un proceso de limpieza, del cual empieza ¿con qué?
con el soplo del Eterno que te hace despertar, que te hace avivar, y no solo eso, sino que volvemos a su instrucción, volvemos a su constitución, a la cual nos está diciendo, mira, esto no lo puedes hacer, esto no lo haces, esto no, esto sí, esto aquello, ¿sí? Por lo menos el guardar las festividades, el guardar la alimentación, el guardar todo esto nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día, cada país, cada nación tiene su propia constitución, su propia cultura y su propia alimentación. Si cada país hoy en día tiene eso, ¿por qué no imaginarnos que en el Eterno hay esto de tener su propia constitución, su propia cultura y su propia alimentación? Y más Dios, sabiendo lo que nos conviene, cuanto más Él nos lo va a dar. Por eso necesitamos retornar a su instrucción para conocerlo, para saber qué es lo que pide nuestro Rey. ¿Qué es lo que Él anhela en nosotros? Y por eso hay cuando ya Israel empieza a ser restaurada, y esa es la promesa con la que Él nos da. ¿De qué? De que Israel va a ser restaurada, en medio de las naciones va a ser sacada, Dios la va a traer y la va a restaurar junto con Judá, y van a ser una sola nación y terminarán en comando de un solo pastor. El pastor las va a acompañar, las va a pastorear, las va a guiar a pastos secos, a pastos verdes, perdón. Les va a dar agua, esa agua que nunca deja de brotar, que te aviva, que te renueva, ¿sí? Y que sacia, y no un agua que tú la tomas y al ratico quieres más, ¿no? Entonces, esto realmente es lo que Pablo tenía en sus manos. Esto era lo que Pablo entendía, y de esto fue que Pablo entendió Efesios. Y eso es lo que le escribía a los Efesios basándose en esta profecía de capítulo 36 y 37 de Ezequiel, ¿sí? Y que son indispensables para poder entender lo que nos dicen las Escrituras. De lo contrario, no vamos a entender mayor cosa, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender es quién anunció antes que los profetas que Israel sería restaurada entre las naciones. ¿Quién escribió antes de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Isaías? ¿Quién escribió que todas estas naciones y que todos esos juicios serían pasajeros y que volverían otra vez a iniciar? Que volveríamos otra vez a volver a ese llamado, a volver a esa restauración. Pues Moisés lo profetizó en Deuteronomio 30 del 1 al 6, lo cual les vamos a leer. En Deuteronomio 30 del 1 al 6 nos dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado tu Dios, y te convirtieres al Eterno tu Dios, y obedecieres a su voz, que dice, conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno tu Dios. Primero tenemos que hacer ¿qué? 3 cosas. Lo que dice el verso 1, sí, dice primero, y te arrepientes, te conviertes, miras que estás viendo y andando por un camino que no es, ¿sí? Tienes que arrepentirte, hacer un cambio de dirección, retornar a la instrucción para saber cuál es el verdadero camino. Entonces, haces un cambio de dirección, te arrepientes. El segundo paso es que te conviertes al Eterno tu Dios.
te conviertes. Ahora dices, bueno, esta es la dirección correcta, tengo que andar de acuerdo a la constitución de Dios, de acuerdo a lo que Él me está pidiendo y vivo como Él me pide que viva. Eso es que me convierto a Él. Quiero someterme a su voluntad. Y sigue, ¿qué? La tercera cosa que es obedecer. Eso está en el verso 2. Y si te convirtieres al Eterno tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, ¿qué pasa? Nos va a rescatar. Nos va a traer de las diferentes tierras a donde fuimos llevados cautivos, donde nos asimilamos, donde nos perdimos, y nos va a restaurar otra vez por completo, ¿no? Por eso sigue el verso 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Dios y de allá te tomará y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, ¿qué dice? Si haces esos 3 pasos, te arrepientes, empiezas a convertirte a Él, a seguir sus pasos y le obedeces, ¿no? ¿El qué va a hacer? Va a circuncidar tu corazón y te va a hacer entrar a la tierra que prometió a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Ahí se cumple realmente la restauración de la cual estaba hablando Ezequiel en los 2 capítulos, Ezequiel 36 y 37, y de la cual también nos va a hablar Pablo en la carta a los Efesios. Por eso la importancia de conocer también el Antiguo Testamento, porque nos da la perspectiva mucho más amplia de lo que nos dice Pablo, y ahora sí vamos a entender el por qué Pablo está diciendo ciertas palabras o ciertas frases que pareciera que fuera salida de contexto o que no las entendiéramos, ¿sí? Ya teniendo esta introducción acerca de todo lo que necesitamos para poder entender Efesios, incluso si ustedes pueden estudiarlo, estos 3 capítulos, Ezequiel 36 y 37 y Deuteronomio 30, de una manera mucho más detallada, pues mucho mejor, porque van a entender mucho mejor la carta a los Efesios, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera sección, que es el capítulo 1, donde vamos a ver la predestinación de Israel. Es decir, Dios la escogió, y no podemos decir que la escogió ya formada. Dios escogió a un varón, a Abraham, y de este hombre hizo y engendró toda una nación. Él formó toda la nación de Israel. No fue que Dios cogió y dijo, voy a echar al azar y voy a escoger un pueblo, los que ya están formados, y voy a hacer mi nación. No, Él la creó, Él la diseñó, Él la formó a lo largo del trayecto de toda la historia de Israel. Y por eso vamos a ver que incluso el final tiene que ver con Israel. Y para eso vamos a leer Efesios 1, del verso 3 en adelante. Primero vamos a leer todo lo que el texto y después vamos a entrar a desmenuzar un poquito más acerca del texto. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, o sea, porque así le plació, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre,
el perdón de nuestras transgresiones, según sus riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme el consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. ¿Quién es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria? Entonces, si vemos acá, pareciera que estuviera diciendo un trabalenguas o que dice ciertas cosas que a veces no entendemos, y pues por eso vamos a entrar a detallar un poquito más acerca de este capítulo. Entonces vamos a leer primero los dos versos 3 y 4 que dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y es curioso porque es que acá Pablo se está incluyendo a él mismo como parte de los gentiles. Él dice, no se escogió. No está diciendo, no, usted los escogió a ustedes, o me escogió solo a mí, o escogió solo a Judá. Que dice, no se escogió. Porque está incluyendo judíos como gentiles. No está haciendo una separación de cada uno, sino que está hablando de todos en general. Entonces, ¿quién sería el pueblo santo para Pablo? Para Pablo, que él ya conocía el Tanat, que él ya conocía todo el Antiguo Testamento, para él, ¿qué era el pueblo santo? ¿Quién es el pueblo santo según el Antiguo Testamento y según lo que Dios? Recordemos que para la época de Pablo, sí, muy posiblemente ya algunos evangelios estaban escritos, pero no eran condicionados a decir son palabra de Dios. Eso ya pasó después del 400 después de Cristo, más o menos, que ya se puso el canon del Nuevo Testamento ya como oficial palabra de Dios. ¿Sí? Antes de eso no había, y solo lo que se tenía como palabra de Dios era que el Tanakh o el Antiguo Testamento, algo que hay que entender, ¿no? Entonces, si Pablo ya conocía el Tanat, entendía las escrituras, entendía lo que Dios le dio a los profetas, le enseñó a Moisés y todo esto, ¿no? Pues él tendría que saber cuál es el pueblo santo, ¿no? Y para eso necesitamos conocer muy bien lo que Pablo está diciendo y analizar a través de lo que él escribió para saber quién es ese pueblo santo que es apartado, ¿sí? Y que va a ser de bendición para todos. Entonces, ¿en qué parte del Tanakh o del Antiguo Testamento podemos encontrar donde nos diga el pueblo santo? Y esto lo podemos encontrar por primera vez en Éxodo 19:6. Muy curiosamente que este capítulo, Éxodo 19 con Éxodo 20, es una conexión cuando Dios les da la constitución al pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos salieron de la esclavitud
a la libertad, y para poder vivir libres, que no se matasen los unos a los otros y no estuvieran en problemas, pues tenían que vivir bajo una nueva constitución, la cual Dios les estaba dando y les dio o les empezó a dar en Éxodo 20, ¿sí? Aunque él ya había dado antes instrucciones. Entonces acá en Éxodo 19:6, ¿qué nos dice? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de esto, si nosotros miramos los versos anteriores de este capítulo de Génesis, de Éxodo 19, perdón, déjenme lo busco. De Éxodo 19 vamos a ver que esto es es lo que Dios les está pidiendo. Es decir, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, es la consecuencia de haber cumplido el requisito que Dios les pidió, ¿sí? Si algo que hay que entender, y es que para seguir y vivir confiados en el Eterno, pues tenemos que vivir y cumplir ciertos requisitos. Es lo mismo para yo ser ciudadana de Francia, de Japón, de China. Tengo que conocer la constitución de ellos, tengo que conocer el idioma, tengo que cumplir ciertos requisitos, o de lo contrario no voy a recibir la ciudadanía. Lo mismo pasa con Dios. Y si miramos los versos primeros, los primeros 5 versos de Éxodo 19, que nos dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. O sea, los rescató, los sacó fuera, los hizo libres. Ahora pues, y acá está el requisito para poder ser lo que dice el verso 6, que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. ¿Qué tienen que hacer? Oír su voz y guardar su pacto. El guardar en las escrituras no quiere decir solo cogerlo y meterlo allá en un cajón y ya. No, el guardar tendría que ser, y nos lleva a 2 cosas: a escuchar y a obedecer. El guardar es cuando tú tratas de cumplir aquella promesa que te pidieron, o aquel requisito que te pidieron. Incluso si leemos versos siguientes, vamos a ver que Dios especifica mucho más, ¿sí? Si leemos el verso 7 y dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, vea lo que respondió el pueblo: todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Todo lo que el Eterno mandó, obedeceremos. Eso podría ser otra traducción, ¿sí? Y por eso dice, y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces, ¿qué quiso decir? Vamos a obedecer. Vamos a seguir conforme a lo que Dios nos dijo, conforme a lo que Dios nos dictó o nos dictaminó, ¿sí? Por eso, cuando Pablo está diciendo cuál es el pueblo santo, pues está refiriendo ¿a quién? A Israel, a las 12
tribus, no a una tribu, no a una casa, sino a las 2 casas de Israel y a las 12 tribus de Israel. La otra donde encontramos que Israel es un pueblo santo, lo encontramos en Levítico 19:2, que dice: y habla a toda la congregación de los hijos de Dios, de los hijos de Israel, y diles, sed santo, porque yo, el Eterno, vuestro Dios, soy santo. ¿Qué les pide? Ser un pueblo santo. Algo que lo está diciendo muy bien Pablo y que nos recuerda Pablo. En Levítico 20:26 también nos está diciendo: me seréis santos, porque yo, el Eterno, soy santo y os he separado de los pueblos para que seáis mío. Un pueblo santo, un pueblo apartado. Y a lo largo de las escrituras y de la Torá vamos a ver que Israel fue separado, fue apartado, porque si nosotros miramos santo, santo significa ser separado, consagrado para. Cuando yo me voy a casar y soy novia de alguien y ya estoy preparando la boda, me estoy apartando para X persona con la que yo me voy a casar. Cuando yo escojo mi universidad y yo digo voy a separarme y ahora voy a esta universidad, me estoy consagrando para estudiar en esa universidad y ahora ya no estoy mirando otras universidades, sino voy a ir directamente a ella, ¿cierto? Ahora ya pertenezco a ese plantel. Lo mismo pasa con Dios. Dios toma un lugar y un momento donde te dice: si quieres ser pueblo mío, vas a tener que vivir bajo mis condiciones, y eso te va a separar y te va a apartar de lo demás, ¿sí? Vas a consagrarte solo para mí. Por eso es que a él no le gusta que tengamos otros dioses. Él es celoso. Él dice: eres para mí, no para nadie más. Es igual que un esposo a su esposa, ¿no? No quiere estar compartiendo. Sí, entre el hombre y la mujer, pues de lógico que no quieren compartir a su cónyuge, ¿no? Ya si lo hacen, eso ya es porque no les gusta ser consagrados, y pues de lógico que no van a esperar lo mismo de la otra persona. Pero cuando Dios nos habla de consagración, es consagrarnos, es dedicarnos, es vivir solo para Él. ¿Sí? Y por eso pues les va a llamar un pueblo santo, apartado para Dios, consagrado para Dios, aunque lastimosamente a lo largo de la historia realmente no vivieron así y no han vivido o no hemos vivido así, ¿no? Por eso sigue diciendo en el verso 4: asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios desde un principio ya sabía que iba a escoger a Abraham, que iba a escoger a Isaac, que iba a escoger a Jacob, y que Jacob después se iba a cambiar su nombre a Israel, y que de él, de Jacob, después cambiado su nombre a Israel, iba a tener 12 hijos, 13 si juntamos a Dina, y que de esos hijos que él tuvo iba a tener las 12 tribus de Israel, de las cuales iba a ser una nación, de las cuales después iba a llevar la semilla a todas las naciones y después iba a restaurar todos ellos. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel desde antes de la fundación. Él ya conocía, por eso dice el verso 5, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito, según su afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en él, amado. Y es curioso que en el verso 6 nos diga: para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos apartó?
para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde encontró Pablo que nosotros o que Israel fue escogido para alabanza? Y eso es algo que lo vamos a ver en Isaías 43:7, que nos dice: todos los llamados de mi nombre, para mi gloria, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Que dice: todos los llamados de mi nombre, todos los que se apartaron para Dios, todos los que quieren vivir según la voluntad de Dios, pues son ¿qué? Son formados, son creados y están para la gloria de Él. ¿Sí? Eso es algo que nos dice Isaías 43. Y si nos vamos al verso 21 del mismo Isaías 43, dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Por eso dice Pablo que nosotros hemos sido formados, creados para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que publicar las alabanzas de Dios, ¿sí? Para gloria de Él. Y ahí confirmamos lo que Pablo está diciendo, ¿no? Por eso Pablo está diciendo todos estos dos versos para decir y para ratificar que a Israel nunca se le ha quitado el de ser el pueblo de Dios. Ni porque haya pecado, ni porque haya transgredido, ni porque mató al propio Hijo de Dios. Eso no quiere decir que Dios lo suplantó y ahora va a escoger a los gentiles. No, porque ya Él conocía todo desde la fundación del mundo, y pues lo hizo ¿para qué? Para anunciar la gloria de su gracia. ¿Cómo iba a mostrar la gracia a Dios si el pueblo hubiera sido perfecto, santo, sin mancha? ¿Cómo iba a mostrarle la gracia al resto del mundo? Muy difícil. Muy posiblemente lo hubiera logrado de otra manera, ¿sí? Pero Dios utilizó el mismo error y el mismo pecado de Israel, ¿para qué? Para mostrar gracia y misericordia al resto de la humanidad, al resto de las naciones, ¿sí? Y sigue en el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A Dios le plació que todos pecáramos. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. De lo contrario, si hubiera un pueblo totalmente santo, totalmente constituido y dirigido y confiado, y que hubieran confiado en Dios y vivieran totalmente limpios, ¿cómo iba a mostrar misericordia a otros pueblos que eran totalmente pecadores, que eran totalmente esto? Cuando dice Dios, pues si este pueblo se ha mantenido santo, ¿por qué las demás naciones no se pueden mantener santas? Entonces, muy difícil mostrar misericordia, ¿no? No es lo mismo que en una casa haya 4 hijos, de los 4 hijos hay uno que salió muy obediente, siempre servil, siempre obedece, siempre hace caso, pero los otros hijos, los otros 3 son totalmente rebeldes. Pues, ¿cómo se castiga y se da el mismo lineamiento a todos? No. Con el que es obediente, con el que es juicioso, pues de lógico que menos correa, menos castigos, menos consecuencias tiene. ¿A quiénes? A aquellos que sí están desobedeciendo, que están yendo a la contraria, pues de lógico que vienen muchas más consecuencias. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues no se va a poder mostrar mucho la justicia, ¿por qué? O mucho la gracia o el perdón, porque ya hay alguien que sí está haciendo lo correcto y el otro no está haciendo lo correcto porque no le place, porque no quiere. Por eso Dios hizo que todas las tribus, o permitió que todas las 12 tribus cometieran pecado. ¿Para qué? Para poder tener la misericordia, la gracia, poder brindarle el perdón a toda la humanidad. ¿Sí? Y por eso podemos ver que por la sangre de ¿quién? De Jesucristo,
Él nos trajo el perdón y las riquezas de su gracia. Entonces, ¿a qué pueblo o a qué nación le fue mostrado o le fue revelado la redención a través del culto sacrificial? A través de la sangre de un inocente se hacía el perdón de pecados. ¿A qué nación? A Israel. A Israel se le mostró con los sacrificios, con las ofrendas que tenían que hacer en el tabernáculo y mucho más cuando se hacía el día de Yom Kippur, que era la celebración o era la festividad para el perdón de los pecados, ¿no? El día del perdón, y para también el limpiarse de la culpa, ¿no? Que ahí son dos ofrendas como tal, del cual eran totalmente obligatorias para todo el pueblo de Israel. Y de la única manera que el pueblo podía ser libre del pecado o limpiado del pecado fue a través de ¿qué? De la sangre de un cordero. Lo podemos ver eso replicado desde Adán. En el momento que Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hizo Dios inmediatamente después? Sacrificó un cordero y con ese animal que sacrificó, pues Dios los vistió, dándole el sentido de que asimismo iba a ser un momento, algo tenía que morir para poderlos revestir otra vez de gloria, poderlos revestir otra vez a lo que antes eran delante del Eterno antes de pecar. Lastimosamente, es algo que el pueblo no entendió y que muchos de nosotros no hemos llegado a entender a cabalidad, y por eso terminamos sometiéndonos mucho más al pecado que realmente sometiéndonos a la voluntad de Dios. En el verso 8 nos sigue diciendo: quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si nosotros miramos, cuando Dios le mostró el tabernáculo a Moisés, se lo mostró literalmente que Moisés empezara de cero. No. Ya Moisés tenía los planos, yo creo que Dios le reveló los planos, la arquitectura, todo lo que tenía que hacer tal cual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo tabernáculo que Moisés diseñó acá en la tierra ya estaba diseñado en el cielo, el cual está en la Nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Qué fue lo que propició que Dios le revelara a Moisés el sistema sacrificial, es decir, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo? ¿Qué fue lo que hizo y qué pasó con el pueblo antes para que Dios dijera: no, definitivamente tenemos que forjar el tabernáculo y hacer el sistema sacrificial para el perdón de pecados? De lo contrario, el pueblo no se va a poder acercar a mí, de lo contrario, el pueblo no se va a poder mirar, ¿sí? ¿Cómo es que ya para vivir directamente en santidad? No se van a poder acercar a mí porque están totalmente corrompidos, están totalmente en pecado. Yo, un Dios santo, no me puedo juntar con ellos. Y en el momento en que nos acerquemos a Dios totalmente impuros, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a morir, ¿sí? Entonces, por eso, lo que propició que se creara el tabernáculo, pues que fue la rebelión del pueblo de Israel. Después de la boda, después del contrato que pasó en Éxodo 19 y 20, vamos a ver que el pueblo se rebeló. El pueblo confió más en un becerro de oro, confió más en lo que veían que en lo que Dios ya les había mostrado.
O sea, a ellos se les olvida en ese momento todo lo que había pasado en el monte Sinaí, cuando Dios les estaba dando la instrucción, cuando Dios les estaba revelando los 10 mandamientos y cómo ellos tuvieron miedo y cómo la montaña humeaba como un horno y salían truenos y de allí Dios hablaba. Se les olvidó todo eso y prefirieron confiar en un becerro de oro hecho por sus propias manos y empezaron a cometer ¿qué? Adulterio espiritual. Es lo mismo cuando yo y mi pareja nos casamos y preciso yo voy y cometo el adulterio en la noche de bodas, ¿no? O él comete el adulterio en la noche de bodas, ¿qué pasa con el matrimonio? Y si la otra persona se da cuenta, en el caso del ejemplo, yo me doy cuenta que él adulteró o él se da cuenta que yo adulteró, ¿qué pasó con el matrimonio? Se acabó. Ya no vas a decir, no, este ahora sí es santo, este sí estás apartado para mí, que dices, no, me fallaste, no hiciste, y pues por eso Dios necesita un método para buscar el perdón, para que el pueblo se pudiera acercar nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba rebelde, prefería la idolatría, prefería la infidelidad y por eso necesitaba buscar un método para el perdón de los pecados. Un método sacrificial, ¿sí? Del cual tenía que replicar Israel cada año. Cada año tenían que replicarlo y tenían que replicarlo, pero ese sistema sacrificial dependía de sangre inocente, de un cordero inocente para librar a todo un pueblo, toda una nación. ¿De qué? De sus pecados, ¿sí? Imagínate, para eso fue utilizado. Y recordemos que incluso Moisés dijo que el pueblo de Israel se iba a multiplicar demasiado, mucho, ¿sí? Dice en Deuteronomio 1:11, dice, el eterno Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de los que sois ahora y os bendiga como os ha prometido. ¿Qué os dice? Que os multipliquéis, que Dios nos haga 1000 veces o haga al pueblo de Israel 1000 veces más de lo que en ese momento eran. Recordemos que cuando entraron a la tierra prometida más o menos eran 600 y pico de personas. Sí, recordemos que no entraron la totalidad de los que salieron, sino de los que fueron engendrados en el desierto. Es decir, gente que no vio todas las proezas que pasó en Egipto, solo Caleb y Josué fueron los que pasaron a la tierra prometida, ¿no? Entonces dice acá Moisés que el pueblo iba a ser que 1000 veces más. Si nosotros tomamos en promedio que eran más o menos 600 hombres, sí, más o menos al final de números nos dice que eran como 600 pico de hombres, los cuales entraron a la tierra prometida. Si para esa época eran 600 hombres de a pie, recordemos que ahí cuando habla de esta cifra no habla de mujeres, ni de niños, ni de ancianos, ni de extranjeros. Por eso si nosotros hacemos un promedio básico son más o menos de 3 millones de personas a 6 millones de personas. 3 millones de personas contando que hubiera solo un anciano y que cada familia tuviera 2 hijos, ¿no? Pero sin contar casi extranjeros. Si nosotros sumamos todo esto, más o menos nos llegan por ahí a 6 millones de personas y eso en una sumatoria muy básica, ¿sí? Podríamos decir que de 3 a 6 millones de personas. Era para esa época un pueblo grande. Si nosotros multiplicamos eso por 1000 veces más, ¿cuánto nos daría? Casi
3.000 millones de personas, si contamos que solo eran 3 millones, ¿no? Si lo multiplicamos por 1000 nos daría 3 millones de personas, ¿no? 3.000 millones de personas. ¿Será que hoy en día está esa cifra en el pueblo de Israel? Todavía no se ha cumplido a cabalidad, ¿no? Entonces imagínate que estaríamos hablando de 3.000 millones de personas, ¿no? Eso hablando del tabernáculo que creó Moisés y que vio Moisés y lo copió y lo diseñó, ¿sí? Es el mismo tabernáculo del cual va a descender, ¿sí? Con la Nueva Jerusalén. La única diferencia entre el tabernáculo que tenemos terrenal, que había en la época de Moisés, era que se necesitaba hacer un tabernáculo con la sangre de un cordero, y el problema es que ese cordero tenía sus limitantes. No te iba a perdonar todos los pecados por el año siguiente y el siguiente y el siguiente. Tenía que cada año ir y consagrar, ir y sacrificar y derramar otra vez la sangre de un cordero inocente para que hubiera ese perdón de los pecados. Pero en cambio, cuando Jesucristo dio su vida, cuando Yeshua entregó su vida directamente allí en la cruz, ¿qué pasó? Él presentó su sangre en el tabernáculo celestial. Eso lo dice la carta a los Hebreos, ¿sí? Al momento que hizo eso, ya con su sangre, una vez perpetuo, nos limpió el pecado a cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que abolió la Torá, eso no quiere decir que abolió la Constitución, no, sino que podemos renovar el pacto. Podemos volver a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Sigue el verso 11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, acá podemos ver, ¿sí?, que Dios quería restaurar al pueblo de Israel, los quería permanecer totalmente puros, por eso creó el sistema sacrificial, pero ¿será que los gentiles también esperaban y esperan a un Mesías de Israel? ¿Acaso será que la esperanza de que David va a venir a reinar sobre las 12 tribus de Israel también es la esperanza de los gentiles? ¿O es solo la esperanza de Israel? ¿A quién va a venir a reinar Jesucristo? ¿Sobre quién va a venir a gobernar? ¿Y quién debería ser los que más esperan en su segunda venida más que los gentiles? El pueblo de Israel, porque fueron promesas para el pueblo de Israel. Jesucristo, cuando murió, murió por las 12 tribus de Israel. Cuando resucitó, cuando se redimió y cuando renovó el pacto, lo hizo ¿con qué? Con las 12 tribus de Israel. Que gracias al Eterno nosotros entramos allí, los gentiles podemos entrar, ¿gracias a qué? Gracias a que las 10 tribus se perdieron en medio de las naciones, y por eso el reino de los cielos no fue solo para las 12 tribus, sino que se abrió a todas las naciones, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, donde le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque se iba a mostrar el amor de Dios en medio de todas las naciones, y no van a poder decir: no, es que Dios solo escogió a Israel, lo salvó a ellos, pero nosotros no. ¿Sí? Esta esperanza de un Mesías, de un restaurador, es solo le pertenece ¿a quién? A Israel, no le pertenece a nadie más. Es exclusivo a Israel. Y esto hay que entenderlo, ¿sí? Porque muchas veces pensamos
que el estar con Dios o el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es porque Dios ya nos tuvo que haber salvado, nos rescató y que es obligación de Dios rescatar a todas las naciones. Que porque con la sangre de Jesucristo compró todo el mundo, sí, pero eso no hace que seamos y que Dios haya desechado a Israel y haya escogido a las naciones. Dios nunca ha dicho eso y en lo largo de las escrituras de los 66 libros no dice nada de eso. Siempre son promesas con Israel, siempre son promesas con las 12 tribus, siempre es restauración de las 12 tribus. Que Dios es grande y acepta a aquel que se humilla y aquellas personas que estaban sin pacto se humillan ante Él y se acercan ante Él y le dicen: Dios mío, quiero andar según tu voluntad, según tus estatutos, ahora tu pueblo es mi pueblo y tú vas a ser mi Dios, como lo dijo Ruth. Pues ¿qué va a pasar? Vamos a ser añadidos a Israel. No todo lo contrario. Ahora van a sacar a Israel por meterme a mí. No, voy a ser injertada, voy a ser añadida a Israel. Por eso la esperanza del Mesías y de la redención es solo para Israel. Hechos 26:7 nos dice lo siguiente: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué dice? Dice que ¿cuál es la promesa que está esperando él? Que esperan alcanzar, ¿qué? Las 12 tribus. No dijo solo yo, no dijo solo la tribu de Judá, las 12 tribus. ¿Qué? Por eso es que él está sirviendo de día y de noche. ¿Por qué? Porque él espera ser resucitado, ser restaurado en el fin de los tiempos y vivir plenamente con Dios. Tener un solo pastor, un solo líder que los esté dirigiendo, ¿sí? Por eso dice el verso 13: en él también vosotros, quienes los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, nosotros, si hacemos la misma decisión que Ruth, de dejar todo y de seguir directamente a Dios, pues ¿qué pasa? Vamos a ser parte del pueblo. Vamos a ser sellados por el Espíritu de Dios para que consagre nuestro corazón y podamos vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque empezamos a oír la palabra de la verdad. Si nosotros escuchamos la constitución de Dios y queremos seguirla y queremos obedecerla, pues ahora vamos a poder ser sellados por el Espíritu Santo. Vamos a poder ser parte de la redención. ¿Cómo podemos saber que la palabra de la verdad es la Torá? Porque el mismo Salmo 119 lo dice. Salmo 119, 160 nos dice: la palabra de tu verdad, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de los 66 libros de las escrituras es ¿qué? Verdad. ¿Sí? La instrucción es divina. La instrucción es lo que Dios nos quiere dar. La instrucción es lo que Dios nos muestra y nos muestra el mejor camino para nosotros vivir mejor, vivir bien. ¿Sí? Por eso en Juan 17:17 que nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto lo dice palabras de Jesucristo. Acá no estamos adivinando, estamos respondiendo con las mismas escrituras. ¿Cuál es la palabra de verdad?
Pues lo está diciendo el Salmo 119, 160, que es las escrituras, lo mismo lo dice el mismo Jesucristo, el mismo Mesías al que nosotros decimos seguir, pues nos dice que en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cuál es la palabra? Pues todo el Antiguo Testamento era lo que estaba para la época de Jesucristo. Por eso la palabra de verdad también es el sinónimo del Evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el Evangelio de nuestra salvación? ¿Qué es lo que nos permite que vivamos santificados y que nos va a limpiar de todo el pecado que tenemos? Pues es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar qué es lo que estamos sucios. Es lo mismo cuando yo estoy todo negro, pero si no me baño, si no me pues voy a seguir negro y voy a pensar que estoy bien, que no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando me empieza a caer agua? ¿Qué pasa cuando ya no te cae una gota de agua, sino literalmente te echan una caneca de agua? O ya te abren la llave y te hacen así con la manguera y te lavan todo, ¿no? ¿Cuánta mugre no Pues se verá salir? nos Demasiada. limpia de todo aquello que es sucio que tenemos. Exactamente. Eso es lo que hace la Torah, eso es lo que hace la instrucción. ¿Por qué? Porque te muestra lo que estás haciendo mal, te muestra que si eres chismoso, eso es malo, te muestra que si difamas a otro, eso es malo, te muestra que si eres mentiroso, es malo, te muestra que si es codicioso, es malo, que eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces empezamos a mejorar nuestros caminos. Ya no tengo que andar en el chisme, mejor tengo que buscar lo que Dios está diciendo, mejor doy consejos. Cuando empiezan con esos chismes, mejor me voy y me aparto directamente para buscar de Dios, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces va a cambiar mi actitud, va a cambiar mis pensamientos, ¿sí? Por eso nos está hablando que las escrituras es sinónimo del evangelio de nuestra salvación. ¿Cómo encontramos las buenas nuevas de salvación? A través de las escrituras, a través del Tanakh. En la Torá también encontramos el plan de redención, el plan de salvación que Dios iba a utilizar para qué, para el rescate. Eso no quiere decir que ahora vamos a tomar las escrituras, tomar la Torá o los 66 libros como el medio de salvación. No nos salva. Nos ayuda a encontrar quién es el que me salva, que es quién, Jesucristo. Por eso, desde la Torá hasta Apocalipsis nos habla de Jesucristo. Es una biografía completa de la vida y obra de Jesucristo. ¿Sí? Sigue el verso 13. En él también vosotros, gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, de la Torá, de la instrucción, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, como creíste en las palabras de Dios, seguiste y obedeciste lo que Dios está diciendo que hice, ahora sí fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero, tu requisito es ¿qué? Empezarte a limpiar, querer limpiarte, querer vivir una vida consagrada para Dios, quererte apartar para Dios. Y eso va a hacer que seamos sellados. De lo contrario, no vamos a ser sellados si tú sigues haciendo tu propia voluntad y siguiendo tus propios deseos. Eso es lo bonito. Por eso cuando nosotros andamos de acuerdo a la constitución de Dios, pues de lógico que vamos a ser injertados al pueblo de Dios, vamos a ser adoptados. De lo contrario, no. Por eso se cumple lo que estábamos viendo en Ezequiel 36 del verso 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y recordemos que en las escrituras el agua también es símbolo, es un sinónimo de lo que es la escritura, dependiendo del contexto que veamos. En este contexto de la escritura, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia
perdón, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos que os limpiaré. ¿Cómo nos va a limpiar? Con las escrituras, porque nos vamos a estar lavando, porque vamos a estar mirando a través del espejo qué estamos haciendo mal y qué tenemos bien. Y sigue el verso 26, ¿después de qué? De limpiarnos, de estarnos cumpliendo la constitución de Dios que dice, os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu, dice el Eterno, y haré que andéis en qué, en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuáles son los estatutos y cuáles son los preceptos? Pues la instrucción, la Torá. Allí es donde encontramos realmente todos los preceptos y todos los estatutos que nosotros tenemos que cumplir a lo largo de nuestras vidas. Por eso, cuando empezamos a andar otra vez en el espíritu y nos limpiamos y empezamos a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, pues el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos empieza a sellar para cumplir su palabra, ¿sí? Entonces imagínate, ahora que ya tenemos el Espíritu dentro de nosotros, de nuestras vidas, ahí es cuando Él nos empieza a redarguir y te empieza a decir, mira, ¿es eso que estás haciendo? No está tan bien. ¿Sí? Y eso es algo que nos revela a través de quién, de los profetas también. Por eso los profetas son aquellos que nos exhortan y nos dicen, mira, esto tienes que cambiar, deja esto, mira, camina por acá. Y eso es algo que cada uno de los profetas le dijeron al pueblo de Israel. Mira, cuídate de andar idolatrando, mira, no hagas caso al rey este o a este rey, cuida de hacer lo que Dios te pidió. No hagas tal cosa porque va a tener una consecuencia dura. ¿Qué hizo el pueblo? No escuchó y no vinieron las consecuencias atroces a lo largo de la historia. Pues es algo que pasa, ¿no? Dice verso 14, ¿sí? Sigue diciendo, dice, fuisteis sellados dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es ¿qué? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuáles son las arras en un matrimonio? ¿Cuáles son las arras? ¿Quién sabe? En un matrimonio, ¿cuáles son las arras? En un matrimonio, las arras es lo que se conocía antiguamente como la dote, ¿sí? Algo parecido a la dote, ¿sí? Que es que lo que nos da la garantía, ¿sí? De que realmente nos vamos a casar con esa persona. Eso era la dote antiguamente, ¿no? Antiguamente, ¿qué pasaba? El novio tenía que poner ciertas posesiones, la novia también, y eso garantizaba que la boda se fuera a hacer y se fuera a llevar a cabo, ¿no? No es como hoy en día ya nos vamos así porque sí, ¿no? Anteriormente sí se tenía que pagar o tenía que haber una garantía. Si tú no te casas conmigo, pues esto ya queda para mí, ¿no? Entonces, lo mismo está la garantía de Dios que nos da. ¿Cuáles? Las arras de nuestra herencia. ¿Cuáles son esas arras que Él nos dio? ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la garantía de que no va a redimir solo nuestro cuerpo físico, sino también nuestra alma y nuestra mente. Va a redimir todo lo que nosotros somos. Y para eso, pues nos va a dar ¿qué? Una voz, un espíritu que nos guía para saber si estamos haciendo lo bueno o lo malo. Entonces vamos a tener la convicción de que Él es el que nos va a guiar a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Y que nuestro cuerpo va a ser redimido gracias a eso. Por eso Él nos da las arras. ¿Las arras cuáles son? Los dones del Espíritu Santo.
Sí, esos son las arras que Él nos dejó, las arras de discernir entre lo bueno y lo malo, las alas de ser constantes, de ser aplicados y muchas horas, muchas otras arras que Él nos dio o garantías que Él nos dio a través de su presencia, y son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Con eso terminamos la primera sección. No sé si hasta caiga dudas, preguntas o comentarios. ¿Ninguno? Para mí, vamos bien, Luli. Vale, vale. Entonces vamos a continuar con la sección 2, capítulo 2, donde hablamos de la reunificación de las dos casas de Israel. Y esto es donde contexta un poco la pregunta, ¿sí? De cómo vamos a ser unificados o cómo vamos a ser un solo pueblo. ¿Mm? De lo cual estábamos viendo al inicio, ¿no? Y para eso vamos a volver a hacer el mismo ejercicio. Leemos todo lo que el texto que vamos a estudiar y después entramos en detalle. ¿Listo? Dice el capítulo 2 de Efesios, verso 1, nos dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y acá estamos hablando de dos términos muy a veces se entienden mal. Cuando hablamos de incircuncisión estamos hablando de gentiles. Cuando hablamos de circuncisión, por lo menos en este contexto, estamos hablando de judíos. ¿Sí? Sigue verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es un texto muy bonito porque acá realmente vamos a ver que Israel nunca se quitó, que Israel nunca se cambió, sino que siempre ha permanecido ahí. Sigue en el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Curiosamente se parece a algo que estábamos viendo en Ezequiel 37, ¿no? Sigue verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Asimismo, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es algo de entender, ¿no? Y acá vamos a ir mirando que este capítulo 2 está muy conectado con Ezequiel 37, no solo con el valle de huesos secos, sino también con lo siguiente que habla de los dos palos, ¿no? Por eso dice, y les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros andábamos igual que este valle de huesos secos, donde no teníamos vida, donde no estábamos nada, debido a nuestros pecados y a nuestros delitos, ¿sí? Y esto nos hace recordar realmente a esos huesos y a eso que estaba hablando ahí en Ezequiel. Y sigue en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El campo lleno de mortandad representa al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde están los huesos secos? En la faz del campo, ¿oh? Que también simboliza ¿qué? El mundo. ¿Listo? Esto es algo que tenemos que ver. No solo eso, sino que aquel que está en poder de todo y que tiene el control de todo, ¿quién es el adversario, el enemigo? ¿Sí? Por eso dice conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién fue el primero en desobedecer? Satanás o Lucifer, como le quieran decir, ¿sí? Él fue el primero en caer y él lo que busca es que los demás sigan su propio camino, que desobedezcan y que caigan, que cometan el error. Y sigue en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que nos diferencia que seamos hijos de ira o hijos de los demás? Pues el buscar de Dios, el anhelar vivir como Dios. Sigue el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por un don inmerecido, que dice, sois salvos. No es por algo que nosotros cumplamos o porque nosotros cumplamos todos los mandamientos vamos a ser salvos. Las obras no nos llevan a salvación. La salvación es un regalo inmerecido.
La salvación es algo que Dios se le antojó, fue su beneplácito en darte, ¿sí? Entonces por eso acá empiezan a sacar la gracia del contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a conectarla con las obras, con muchas cosas que no tienen nada que ver. Por eso, porque nosotros no tenemos nada digno, no podemos dar nada o tener algo que sea totalmente digno para darle a Dios. Realmente no lo tenemos. Y en Oseas 14:4 que nos dice, yo sanaré su rebelión. ¿Quién nos va a sanar de la rebelión? Dios. Los amaré de qué? De pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Ustedes qué va a pasar? Él, por su infinito amor, es que Él nos perdonó. Es que Él le plació dar su Hijo para salvarnos, para rescatarnos, ¿sí? Y eso es realmente lo más bonito, lo más bello que tenemos acá y que nos muestra realmente esto que estamos estudiando, ¿no? Entonces imagínate, Israel al convertirse en un gentil más, ¿por qué? Porque fue echado en medio de las naciones, se gentilizó, se perdió su identidad, pues ¿qué pasa? En los últimos tiempos nos va a amar a todas las naciones de pura gracia, pero solo el que quiera caminar según su voluntad, pues va a ser llevado a ser ciudadano, va a ser injertado en el olivo. De lo contrario, no. Y sigue diciendo en el verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, esto nos confirma y esto lo dice uno de los profetas. Esto no es algo que Pablo se haya sacado en la manga, sino que realmente él lo dijo. ¿Dónde? En Oseas 3:14. ¿Qué nos dice? De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y es curioso porque acá está hablando como Dios iba a someter a la muerte y no iba a poder hacer su voluntad con él. Y esto es algo que nos trae realmente la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia nos muestra cómo Jesucristo murió por nuestros delitos, por nuestros pecados, y eso nos trajo vida, nos dio un don inmerecido, un regalo, ¿sí? Por él, por eso es que él dice, y juntamente nos resucitó. También está él conectando con esto que está pasando y que va a pasar más adelante. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la confianza directa solo con Dios. Una confianza absoluta y dependiente totalmente en Dios. Más que en lo que el mundo pueda ofrecer. ¿Sí? Por eso sigue diciendo verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué la salvación no es por obras? Porque no faltaría el que llegara, venga, yo hice tal esto, ayudé al pobre, hice esto, ¿no? Cuando realmente es algo que tenemos que hacer y que estamos llamados a hacer, pero eso no nos da la salvación. Incluso Pablo fue instruido en todas las escrituras, fue entrenado a través del sistema de sacrificios a nivel oral, es decir, de que por tu fe eras salvo. Todo esto él lo tenía muy claro en su cabeza y por eso él podía hablar tan claramente acerca de esto.
Yo llevaba años estudiando acerca de las obras y cómo las obras eran salvación, cuando realmente no son. Es un fruto de tu amor por Dios, pero no quiere decir que esa sea la salvación. Ujú. Eso es algo que tenemos que ver. ¿Listo? Y seguimos en el verso 10. En el verso 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó desde el inicio, desde el comienzo? Pues es que las escrituras, la Torá, la constitución de Dios. Eso es lo que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en buenas obras, para que no nos perdamos, para que no cometamos errores, ¿sí? Por eso somos salvos por un regalo inmerecido, un regalo gratuito del cual no tenemos que pagar absolutamente nada, no tenemos que hacer absolutamente nada. Él nos lo está brindando. Está en nosotros, ¿sí? Si lo aceptamos o lo rechazamos, si queremos vivir de acuerdo a su voluntad o no, ¿sí? Y ahí es donde nos debemos preguntar, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Mm? ¿Cómo yo voy a obedecerle a Dios y cómo yo voy a caminar en Él? ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos pensar, no, yo estoy guardando la Torá, yo estoy cumpliendo todo, estoy tomando mi propia iniciativa, sigo todo por mi voluntad. Pues, ¿qué pases? ¿Qué pasa? Lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. No estamos cumpliendo realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero a diferencia, cuando ya no lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino que lo hacemos realmente dependiendo totalmente de Él, pues va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando defendemos y dependemos totalmente de nuestras fuerzas, pues va a haber un orgullo, nos vamos a enaltecer, vamos a pensar que nosotros somos mucho más santos, muchos más puros, ¿no? Cuando realmente somos todo lo contrario. Por eso es que nos lleva Pablo mucho a toda esta profecía de Ezequiel, ¿sí? Los 2 capítulos que leímos. Nos recuerda, ¿sí? Que nosotros debemos limpiarnos, debemos quitarnos toda mancha, todo pecado, para así poder vivir un poco más a la voluntad de Dios. Y para eso, pues no puedo depender ni de mi propia iniciativa, ni de lo que hago, ni de lo que soy, porque realmente ninguna de esas razones nos va a llevar a librarnos de la maldad. El único que nos libra, ¿quién es? Jesucristo. Por eso necesitamos vivir una vida de acuerdo a qué? A su voluntad, ¿sí? Porque Él tiene que poner de su espíritu, de su aliento sobre nuestras vidas. Pablo bien lo dice en su carta a los Romanos 7:22. ¿Qué nos dice? Porque según el hombre interior me deleito en qué? En la ley de Dios. O sea, yo en el espíritu realmente quiero seguir a Dios, realmente quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente conocemos que es que no somos totalmente así. Porque si quisiéramos seguir a Dios y adorar a Dios totalmente y plenamente, pues siempre habría algo que nos esté jalando hacia el otro lado. Sí, por eso la importancia, ¿sí? De que nosotros a nivel físico somos vendidos al pecado, somos muertos en vida, si no tenemos al Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso necesitamos volver a la ley espiritual, volver a los fundamentos de Dios para saber cuáles son esas obras erróneas y cómo Él me puede limpiar, ¿sí?
Nosotros por más que nos capacitemos, por más que hagamos las cosas, no vamos a poder cumplir directamente con lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque sin el Mesías, sin su sacrificio, estaríamos totalmente perdidos. Pensaríamos que con nuestra obra y que con lo que hicimos, pues realmente podemos salir adelante cuando realmente no es así, ¿sí? De la única manera que podamos estar bien y vivir realmente como Dios lo mandó, pues es cumpliendo con su palabra, obedeciendo. Obedeciendo no porque me voy a salvar, porque ese sea el método de salvación, sino porque quiero tener una evidencia de que realmente lo amo. Igual que una madre con su hijo. Ella, ¿cuál es la evidencia de que ama a su hijo y que lo cuida, lo protege, está pendiente de él, que no le falten cosas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con aquella familia que ni siquiera le importa a su hijo? Pues llegará un momento en que ese hijo pues los va a rechazar contundentemente o definitivamente vendrán muchas consecuencias mucho más difíciles para todos, ¿no? Entonces por eso tenemos que andar en el agua limpia, ¿sí? Y ser de aquellos que nosotros podemos llegar a ser esos discípulos, esos hijos que realmente van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿será que nosotros creemos que si su espíritu crece en nosotros o que el espíritu está estático y es decir que no aumenta, que no hace nada, que no nos quita el pecado, que no esto? No, realmente Él es el que hace crecer y de Él es el que va aumentando nuestro espíritu para que viva mucho más que nuestra carne. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el espíritu? Cuando nosotros empezamos a lavarnos, empezamos a tomar la iniciativa de cambio, viene el espíritu de Dios y circuncida el corazón, es decir, nos pone el querer como el hacer de cumplir su voluntad y de andar de acuerdo a su camino, ¿sí? Algo que en nuestras fuerzas, por más que querramos, no lo vamos a poder lograr, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros y qué nosotros podemos hacer para que crezca realmente la presencia de Dios y se multiplique en nosotros? ¿Será que lo podemos gritar? ¿Será podemos que estar sonando con él? ¿Será que podemos hacer eso? No. Jesucristo bien lo dijo en Juan 6:63 nos dice, el espíritu es el espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, Yeshua mismo lo dijo, que si nosotros queremos que el Espíritu de Dios crezca en nuestras vidas, pues lo que tenemos primero es que ¿qué? Leer cada vez más su palabra, instruirnos más su palabra, estar meditando en su palabra constantemente. Por eso necesitamos meditar de día y de noche en ella. Eso lo dijo Moisés, después Josué y después a lo largo de los profetas también lo dijeron. Medita en las escrituras, conoce. Y ahí cuando ya estemos meditando, conociendo las escrituras, su constitución, pues ahora que nos toca ponerla en práctica para podernos limpiarnos, para poder ser efectivos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y ahí sí, cuando pase todo esto, vamos a cumplir toda la profecía de Ezequiel 36, ¿sí? Donde ya no van a ser dos casas, donde ya no van a haber dos caminos, sino las dos casas se van a unir en una y van a vivir bajo un mismo pastor, ¿sí? Por eso necesitamos leer, meditar, aprender y practicar la palabra de Dios constantemente y eso va a hacer que se convierta en algo de nosotros, algo propio para nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, por eso es en vano estar gritando, exigiendo, implorando. Si no estudiamos, si no meditamos las escrituras, pues Él cómo nos va a redarguir, cómo va a limpiarnos y cómo va a cambiar nuestras vidas si solo estamos pendientes más de lo que el mundo nos pide o lo que el mundo nos ofrece. Entonces, una vez que te
muestre su misericordia, ponga espíritu sobre ti y te limpie, pues ¿qué va a pasar? Es lo que dice el verso 10 en adelante del capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la tierra, erais llamados incircuncisión, es decir, fuera del pacto, por la llamada circuncisión, es decir, aquellos que estaban en pacto, que quienes eran los hebreos, los judíos, ¿sí? Hecha con mano en la carne. Por eso dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Dios es el único que nos va a poder restaurar, que nos va a poder sacar, ¿cierto? Y pues por eso Él preparó de antemano las buenas obras que podemos hacer. De lo contrario estaríamos sin Cristo, sin leyes y sin nada. Por eso nosotros tenemos que volver a lo que Dios nos dice y a lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Sigue en el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nos muestra un antes y un después. Nos muestra lo que es la vida sin Dios y la vida con Dios. Nos muestra lo que es vivir bajo maldición por desobediencia y nos muestra lo que es vivir bajo bendición por obedecer las escrituras. Algo que lo vemos en Deuteronomio 30, ¿sí? Esto lo dice Deuteronomio 30. Entonces siempre nos muestra un antes y un después. ¿Qué va a ser el después? Cuando cumplamos, cuando obedezcamos, pues lo que dice el verso 13. Pero cuando ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos introdujo otra vez al pacto, nos hace otra vez hijos adoptados de Dios para cumplir su palabra. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros seguimos a Dios, pues ahora vamos a ser hechos, ¿qué? Cercanos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Mesías, pues preferimos estar bajo su voluntad, bajo lo que Él nos está pidiendo, ¿sí? Ahí es cuando a través de la sangre del Cordero es que las dos enemistades de las dos casas, de los dos pueblos, se va a derribar y va a poder conversar, van a poder reunirse en un solo cuerpo para que Jesucristo venga a reinar sobre nosotros, ¿sí? Es algo que bien lo va a decir las escrituras. ¿Listo? Por lo visto no hay dudas, no hay preguntas, entonces pues vamos a orar para finalizar la clase de hoy, teniendo presente esto que Efesios, dime. No, no tengo dudas. Muchas gracias, Juliet. Vale, María Elena, no hay problema. Entonces, teniendo en cuenta todo aquello que hemos visto y todo lo que estamos viendo acá de la restauración de las dos casas y cómo a pesar de que fui echado, he sido asimilado o puedo vivir como extranjero o soy extranjero, pues
a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Jesucristo, de Yeshua, pues es que podemos entrar otra vez al pacto, podemos entrar otra vez a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque somos injertados, porque ahora somos ciudadanos de los santos, ¿no? Y pues eso lo vamos a entender mucho mejor la clase entrante, ¿listo? Entonces pues vamos a orar y finalizar directamente con el estudio de hoy, ¿vale? Señor y Padre, gracias Señor por este estudio, porque tú nos permites entender tu palabra, comprender acerca de lo que tú nos quieres mostrar. Padre, perdónanos porque te hemos fallado, porque a veces nos puede más los antojos, a veces nos puede más el ir a hacer nuestras cosas antes de hacer tu voluntad, antes de que servirte a ti, Padre. Ayúdanos a confiar plenamente en lo que tú haces, en lo que tú nos dices, Padre, y sobre todo, Señor, que podamos estar realmente confiados en tu voluntad y en lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Te pido por Margarita, por María Elena, que seas tú el que las dirijas, las acompañes y sígales y sígueles hablando a lo largo de este día de reposo, de este Shabbat, Padre, que ellas puedan conocerte aún más a lo largo de sus estudios, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.